Bienvenidos al diario de un boomer. Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a hablar de un año que de verdad lo cambió todo. Ese momento exacto en que el sueño de los 60, ¿saben? Esa utopía chocó de frente con una realidad durísima. 1968. Es que, piénsenlo, veníamos de 1967, el famoso verano del amor, ¿no? Flores en el pelo, el mantra de All You Need Is Love. Y de repente, ¡pum!, llega 1968, un año donde el mundo parecía literal estar en llamas. El cambio de ánimo fue brutal, drástico, y se puede escuchar perfecto en la música. Y claro, ahí estaban los Beatles, que siempre parecían ir un paso adelante, y que supieron capturar ese cambio de piel en dos canciones que son, bueno, el día y la noche. Ok, entonces, para entender este año tan complejo, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar con ese verano del amor, para luego saltar de lleno a ese fuego global. De ahí vamos a detenernos en un momento clave y muy doloroso, la noche de Tlatelolco, y cerraremos viendo cómo todo esto significó, pues, el fin de la inocencia para toda una generación. Entonces, vámonos para atrás un poquito. Para entender la explosión, primero hay que ver la calma que la precedió. El 67, el ambiente era pura esperanza. Se respiraba un idealismo increíble, con una idea que parecía muy sencilla, casi ingenua, que el amor era la respuesta para todo. Y el soundtrack de ese sentimiento era, por supuesto, All You Need Is Love. Pero ojo, no era nada más una canción de moda, no. Se convirtió en el himno de toda una generación que de verdad, de corazón creía en un cambio pacífico, que veía un futuro más justo, más brillante, y lo sentía súper cerca, casi como si se pudiera tocar. Pero bueno, ese sueño tan optimista del 67 se hizo humo. Se desvaneció rapidísimo para dar paso a la cruda, explosiva realidad de 1968. Y créanme, no fue un cambio sutil. Fue un incendio que se extendió por todo el mundo. A ver, hagamos un recuento rápido. En abril asesinan a Martin Luther King Jr. y los cimientos de Estados Unidos se sacuden. Un mes después, mayo del 68 en París. Las calles se llenan de barricadas, los estudiantes paralizan el país. Y para rematar, en junio otra vez la tragedia, el asesinato de Robert Kennedy. De verdad, el aire se sentía pesado, cargado de una urgencia terrible y, sí, de gas lacrimógeno. Y justo en medio de todo este caos, ¿qué hacen los Beatles? Bueno, aquí es donde la cosa se pone súper interesante. John Lennon escribe Revolution, y no lo hace de la nada. Sentía una presión enorme de grupos mucho más radicales que querían que la banda fuera, literal, su voz armada. Pero John, con esa agudeza que lo caracterizaba, les respondió con una advertencia muy clara. La letra de esa canción fue toda una declaración de principios. Piensen que en ese momento muchísima gente pedía tomar las armas. Y Lennon, junto con la banda, que eran el símbolo del cambio para muchos, pintó una raya en el suelo y dijo, hasta aquí. La revolución que nosotros imaginamos no se va a construir con violencia. Y bueno, mientras el mundo entero ardía, esa misma tensión, esa lucha entre el deseo de cambiar las cosas y la represión del Estado, tuvo su propio capítulo aquí en casa, en México. Y fue un capítulo profundamente doloroso, muy personal, una historia que nos marcaría como generación para siempre. La fecha es clave, 2 de octubre. El lugar, Tlatelolco. Mientras el mundo entero tenía los ojos puestos en México por las Olimpiadas del 68, nosotros estábamos viviendo una tragedia interna, una herida que sigue abierta. Y es súper importante entender esto. ¿Qué querían los estudiantes? No buscaban la destrucción y el caos. Sus demandas eran básicas, fundamentales, y de hecho eran las mismas que se escuchaban en todo el planeta. Pedían democracia, pedían libertad, pedían el fin de un gobierno autoritario. Pero la respuesta del gobierno fue el silencio y la fuerza bruta. Fue la noche más oscura de nuestra historia moderna. Para quienes vivimos esa época, créanme, ese fue el momento exacto en que la inocencia se nos fue para siempre. Ahí entendimos que el cambio iba a costar, y que iba a costar sangre, sudor y muchísimas lágrimas. Así que, si lo pensamos bien, 1968 nos forzó a cambiar el chip. Fue un despertar brutal que nos obligó a dejar atrás el idealismo y a ver la realidad de una forma mucho más dura, más compleja. Esta comparación lo deja clarísimo. Pasamos de la flor en la mano, del flower power, al puño cerrado en alto de la resistencia. La lección del 68 fue que ya no era suficiente con desear un mundo mejor.
Entendimos que el amor, para ser efectivo, necesitaba una estrategia, una voz política y una resistencia bien plantada. Y para cerrar el círculo, volvamos un momento con los Beatles, porque su mensaje final en Revolution era justo ese. O sea, sí, claro que se necesita un cambio afuera, en las estructuras, en el gobierno. Pero ellos insistían en que la verdadera revolución, la que de verdad dura, tiene que empezar adentro de la mente de cada quien. Entonces, ¿qué nos dejó 1968? Nos cambió a todas y a todos. Nos dejó una herencia de ser más críticos, de ser más fuertes y sobre todo más conscientes. Y nos dejó con una lección grabada a fuego. La libertad no es un regalo. La libertad es algo que se conquista y se defiende todos los días. Y con esto me gustaría que nos quedáramos pensando. Porque las ondas de choque de ese año tan intenso no se han detenido. Siguen aquí. Sus efectos, las preguntas que se hicieron y las luchas que empezaron siguen resonando hoy. La pregunta es, ¿dónde escuchamos esos ecos de 1968 en nuestro mundo actual? Idea, concepto y guión. El diario de un boomer. Agradecimiento especial a Notebook LM por la generación de las voces y los gráficos. Si te gustó este video, seguro te va a encantar este otro.